Muy buenas noches a todos y a todas, espero se encuentren muy bien, apreciados alumnos y alumnas. Hoy nos encontramos en la clase número 6, es un gusto volver a compartir con ustedes y espero que sigamos aprovechando de la mejor manera estos materiales. Se recordarán ustedes que en el material o en los materiales anteriores ya estuvimos hablando de las puntuaciones referida a la norma, referida a criterios, para conocer las formas de interpretación del desempeño de una persona en un test. Entonces, quiero que hagan un poco de memoria y recuerden que estuvimos hablando de las puntuaciones referidas a las normas y qué implica eso, y las puntuaciones referidas a criterios y qué implica eso. Entonces, para ir hilando las ideas, quiero que vean los materiales anteriores y traten de conectar. Estuvimos viendo la unidad 3, ya a continuación la unidad 4. Entonces, este material es parte aún de la unidad 4. Hoy vamos a estar viendo las puntuaciones utilizadas y es una de las primeras tareas que quiero dejarles para que puedan trabajar en casa y veamos y conozcamos cuáles son los tipos de puntuaciones más utilizadas. En realidad hay varias, pero vamos a conocer dos de las puntuaciones. La primera es las escalas de medida y la segunda es las puntuaciones directas y referidas a criterios y a normas, que ya estuvimos hablando en clases anteriores. Dentro de las escalas de medida tenemos subdivisiones. Estas 4 escalas me gustaría que ustedes investiguen y ya les dejo la tarea en la siguiente lámina. La primera es la escala de medida nominal, segunda escala de medida ordinal, tercera escala de medida de intervalo y la escala de medida de razón. Aquí les dejo el ejercicio que van a estar leyendo desde la página 128 en adelante y van a desarrollar estos tipos de escalas de medida. ¿De cuál literatura? De Rocío Ballesteros 2013 que ustedes ya disponen. A continuación vamos a conocer los distintos tipos de puntuaciones referidas a la norma. Y traten de poder separar, de poder hilar la idea, porque fíjense que en la clase anterior ya estuvimos explicando interpretación referida a las normas y referidas al criterio. Dentro de las puntuaciones referidas a las normas tenemos otros tipos de puntuaciones. Entonces, para que no nos confundamos, vamos a ir haciendo un mapa conceptual de estos términos. El 1, percentil o rango de percentil, y el 2 es puntuaciones tipificadas o puntuaciones estándar. Estos dos son los tipos de puntuaciones más usuales o más utilizadas dentro de las puntuaciones referidas a la norma. Entonces, por eso les pido que vayan haciendo, diseñando, construyendo su mapa conceptual de modo a no confundir, ¿sí? Porque son subdivisiones que vamos dando. ¿A qué se refiere el percentil o rango de percentil? Es una puntuación en términos de la posición ocupada por un sujeto en un grupo y nos indica el porcentaje del grupo al que el sujeto en cuestión sobrepasa o si obtiene puntuaciones inferiores a este. Esta definición la encontramos en la página 129 de Ballesteros. Un percentil es un punto particular de un continuo que inicia de 0. Este 0 corresponde al puntaje más bajo y termina en 99, que es el puntaje más elevado o alto dentro de esa línea de percentil. Mientras más bajo sea el percentil, más baja será la puntuación directa obtenida y viceversa. Quiero que traigan en este momento a colación las puntuaciones que ustedes están desempeñándose en las distintas evaluaciones.
Y ubíquense un poquito del 0 al 99. En las distintas evaluaciones, ¿cuáles fueron sus desempeños? ¿Sí? Entonces, del 0 al 10, que es nuestra puntuación total, ¿cuál es la puntuación directa de ustedes? Puntuación directa es cuántos puntos brutos yo hice en mi evaluación. De 1 al 10 hice un 6 o un 7 o un 8 o un 9 o un 10 o inferior al 6. Entonces, en ese sentido, si yo hice un 6 punto de 10, ¿cuál va a ser mi percentil? Percentil 60, ¿sí? Vayan ubicándose en la tabla de percentil. Del 0 al 99, el 99 sería el 100%. ¿Para qué sirven las puntuaciones percentiles? Y nos sirve para ordenar a los sujetos, pero no nos informa sobre el grado en que el individuo posee lo evaluado, ni sobre la cuantía de las diferencias entre dos personas, dado que su distribución no es homogénea. Es decir, yo no puedo decir o definir directamente si hice un 6 puntos de 10. Me voy a ubicar en un percentil 60, pero eso no significa que ese porcentaje pueda compararse entre otros compañeros, ¿sí? Porque no es homogénea, es decir, no es igual para todos. El percentil es diseñado para cada tipo de evaluación, no es algo estándar, no es algo establecido para todo tipo de prueba. Cada prueba tiene su percentil. Muy bien. Punto 2. Las puntuaciones tipificadas o puntuaciones estándar. Las puntuaciones típicas son una transformación lineal de la puntuación directa y vamos a simbolizar la puntuación directa con la letra o sigla PD. En función de la media y desviación típica del grupo y nos indican cuánto se separa el sujeto de la media del grupo en relación con lo que se separan los demás. Es decir, otra vez traemos a colación la tabla del 0 al 99. ¿En qué puntuación nos ubicamos en cuanto a nuestro desempeño en las distintas evaluaciones? ¿Para qué nos sirven las puntuaciones tipificadas? Para conocer, identificar en qué medida estoy separada de la puntuación de la desviación típica. En este caso la desviación va a ser un percentil 60. ¿Y cuánto estoy separado de esa desviación? Es decir, ¿cuál es mi límite inferior en este sentido? A partir del 60 hacia abajo, ¿sí? Mi desviación va a ser 60. ¿Y cuánto estoy separado de la desviación típica del grupo, que va a ser 60? ¿Cuánto sería mi límite inferior en ese sentido? ¿Sí? Entonces, estos dos tipos de puntuaciones son las referidas a la norma y son las más usuales. Aclaro de que existen más tipos de puntuaciones referidas a la norma, pero en esta ocasión estamos estudiando apenas dos: percentil o rango de percentil y las puntuaciones tipificadas o puntuaciones estándar. De forma ilustrativa, aquí tenemos los gráficos para poder ubicarnos dentro de la campana de Gauss, en este caso de 1 al 99, que es de 0 a 99, y en qué parte de la campana de Gauss nos encontramos en cuanto al porcentaje que se deduce de la puntuación directa, ¿sí? Y aquí a mi derecha tenemos el gráfico para ubicarnos dentro de la mediana, que sería la desviación estándar. En este caso va a ser aquí 50. Por arriba del percentil 75 los resultados se considerarían altos. Ubíquense aquí en la campana de Gauss, en el medio, en el centro mismo, está la desviación estándar 50, y para la derecha la desviación, el percentil 75, ubicada entre 70 y 80, que correspondería al cuartil 3, ¿sí? Esto está arriba al tercer cuartil, y por abajo del percentil 25 los resultados, se considerarían bajos. Abajo del primer cuartil
El primer cuartil sería el percentil 20. Entonces, para abajo o para izquierda se consideraría una puntuación baja. Esto es nada más para que ustedes vayan ubicándose dentro de las puntuaciones y porcentajes. Tenemos el concepto de normas percentilares. ¿En qué consisten? Consisten en una tabla de percentil que corresponden a puntuaciones crudas particulares. O sea, si yo hice 6 puntos de 10, esa va a ser mi puntuación cruda o puntuación directa. Las puntuaciones crudas se transforman como percentiles y el porcentaje del grupo de norma inferior a una calificación en particular es el rango percentilar de dicha calificación. Es lo que ya estuvimos hablando anteriormente. Si hice un 6 puntos de 10, entonces mi percentil va a ser 60. ¿Para qué se usan las normas percentilares? Se usan a menudo para fines de selección y colocación en una escuela o grado en particular, ¿sí? ¿Qué son las normas en particular? Hablamos mucho de normas, pero ¿qué son las normas? Son conjuntos de puntuaciones que agrupan y representan los puntajes individuales de los evaluados. Se utilizan para evaluar el rendimiento relativo de las personas. Esto les va a servir mucho para que ustedes puedan ir reconociendo en qué condiciones se encuentran en cuanto al desempeño de sus puntuaciones directas en las evaluaciones. Un grupo normativo en este sentido consiste en una muestra de personas evaluadas que son representativas de la población objetivo del instrumento. Muy bien, avanzamos. Y no podemos dejar de mencionar nuevamente cómo es estandarizar una prueba, cuál es su propósito. Porque esto se relaciona directamente con las puntuaciones crudas y con las normas, con los grupos normativos, donde son utilizados personas, su evaluación o desempeño en busca de la estandarización de una prueba. Entonces, el principal propósito de estandarizar una prueba es determinar la distribución de puntuaciones crudas, y las puntuaciones crudas ya sabemos qué son. En la muestra de estandarización o grupo de norma o grupo normativo que ya hemos hablado en la lámina anterior. Las calificaciones crudas obtenidas se transforman entonces en alguna forma de calificaciones derivadas o normas. Número 2. Toda prueba estandarizada tiene instrucciones estándar de aplicación. Ustedes cuando van a responder un test, en la parte del encabezado siempre existen las instrucciones, cuál es el procedimiento y cómo se completa ese test. A eso se refiere. Toda prueba estandarizada tiene instrucción estándar de aplicación y calificación. Cómo se califica, cómo se evalúa. Cada test tiene su forma de aplicación y de calificación, que deben seguirse estrictamente sin dejar lugar a la interpretación personal o al sesgo. Es decir, mi punto de vista no tiene que incidir en la evaluación o interpretación en ese momento. Punto 3. Los principales tipos de normas son equivalentes de edad, de grado, rangos de percentilares y calificaciones estándar. La mayoría de los manuales de pruebas contienen tablas de normas con puntuaciones crudas y cierto tipo de calificaciones convertidas correspondientes. Es decir, dentro de los tipos de normas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder identificar o reconocer una prueba estandarizada? Los datos, edad, de grado, de rangos percentilares y calificaciones. Estos son los tipos de normas equivalentes dentro de un manual de evaluación, es decir, tengo que encontrar estos datos y esa prueba tiene que contener un material donde se encuentre informaciones de calificación, de aplicación e instrucciones, ¿sí? ¿Y para qué sirve esa evaluación? Todo esto tengo que conocer para saber si esa prueba es estandarizada, en qué población se utilizó, para qué sirve y cuáles fueron los resultados aproximados en su conjunto de evaluación.